Gloria sea a nuestro Dios. Creo que ya estamos listos para recibir la bendita palabra de Dios y damos gloria al Señor. Acabamos de cantar este canto hermoso. No me importa que se venga el mundo abajo, que tormentas nos acosen. Su palabra siempre es fiel y siempre vamos a confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hermanos, si ya estamos listos para recibir el estudio de la palabra de Dios en este miércoles, yo le invito a que diga gloria a Dios. Y diga con mucho ánimo, háblame Señor, que tu siervo escucha. Ahora présteme su atención. Hermanos, hace unos días tuvimos que ir a México por una urgencia con mi mamá. Mientras estuvimos por allá, el Señor nos permitió ministrar a 4 matrimonios, entre ellos una pareja pastoral. Ahí el Señor me recordó la gran importancia de la vida matrimonial, pero también del gran peligro que corren los matrimonios si no se ponen alerta en obediencia a la palabra de Dios y en oración constante. Desde el comienzo de la vida y de la historia de la raza humana, el ataque del diablo fue contra la pareja, contra Adán y Eva, contra el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera dañaría y afectaría a toda la raza humana en todas las áreas de su vida, familiar, social y espiritualmente, lo cual vemos hoy claramente en nuestros días. Escrito está en Apocalipsis 12, ayúdeme a leer, dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿cómo? Sabiendo que tiene poco tiempo. Verso 17 de una vez, escrito está, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El ataque del maligno, hermanos, es contra la iglesia y de una manera directa contra los matrimonios cristianos. Así le roba el testimonio a la iglesia. Así le roba la estabilidad a la iglesia. Así produce caos en la familia. Así produce gran confusión en los hijos, que son arrastrados, maltratados y apartados de la fe por el maligno, haciéndoles pasar por terribles experiencias, tales como el abandono de la fe, entrar en una vida descontrolada de vicios e inmoralidad, deseos de probar todo lo que el mundo ofrece, volverse ateos, pensamientos suicidas, además perder el interés en todo lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que para los hijos, hermanos, para los hijos, sus padres son lo más importante, lo más especial y lo más necesario. Para los hijos, sus padres son sus héroes. Y cuando esto se rompe, cuando sus padres se separan, es el golpe más fuerte y más duro en su vida, y mucho más, por supuesto, si estos son pequeños. Por esta razón, el Señor nos trae este tema. Consejos, ¿qué? A ver, quiero yo oír el tema. Consejos para un matrimonio estable. Y hermanos, este estudio es para los casados, pero también para los que piensan casarse, y bien haríamos en compartirlo
con muchas personas porque vaya que si lo necesitamos en nuestros días. Primer punto, repítalo conmigo, el matrimonio debe estar fundado en la palabra de Dios. Una vez más. Ahora, ya sabemos que el diablo vendrá con sus mentiras para apartarnos de la palabra de Dios. Ya sabemos que el mundo vendrá con sus filosofías, sus pensamientos, sus ideas para apartarnos de la palabra de Dios. Ya sabemos que nuestra misma carne vendida al pecado nos seducirá con sus deseos también para apartarnos de la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos, y escrito está, que la Biblia es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Alguien puede decir amén? Entonces en Primera de Pedro 1:25, ayúdeme, escrito está, dice, mas la palabra del Señor, la palabra del Señor permanece para siempre. Después en Mateo 24:35, escrito está, dice, el cielo y la tierra pasarán. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es ahí donde el diablo quiere y el mundo con sus filosofías y nuestra propia carne. Por eso, hermano y hermana, apégate a la palabra de Dios. Amárrate a la verdad de Dios. Amárrate. Veíamos el domingo que tenemos que estar ceñidos, o sea, amarrados a la verdad de Dios. Lee, por lo tanto, cree y practica la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Usa la palabra de Dios, en tus luchas, en tus dudas, en tu vida matrimonial. Entonces, el Espíritu Santo, usando su bendita palabra, te dará victoria, te dará poder para cambiar. ¿Lo estás oyendo? Cuando uno dice es que tengo problemas en mi matrimonio, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo venir a la victoria? Tienes que usar la bendita palabra de Dios para que el Espíritu Santo te dé victoria y poder para cambiar. Escrito está en Efesios 5:21 al 27. Ayúdeme a leer. Dice, someteos unos a otros, ¿cómo? En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, entonces también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Eric. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, y recuerde, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que dice es que respetando, reverenciando y amando a Dios, debemos someternos unos a otros. Entonces la mujer casada, dice, debe respetar a su marido, debe sujetarse a él en todo y debe reconocerlo como su cabeza. Imagínese que a mí me saliera otra cabeza en el hombro, sería un fenómeno, sería una cosa desagradable. Y por eso la mujer tiene que reconocer que su marido, su esposo, es su cabeza. Pero el marido, dice la palabra de Dios, debe amar a su mujer, debe sacrificarse, debe entregarse por ella, debe cuidarla, protegerla y debe de proveerle. Debe de valorarla como lo más importante y debe de embellecerla haciéndola sentir muy especial.
Así que es el balance que el Señor le da en su palabra. No me quiero extender porque es un breve estudio, porque quiero ir directo al asunto. Pero me acuerdo una vez que discutí con una mujer, era una esposa del pastor, y cómo estaba enojada diciéndome, es que usted es machista. Y le decía, bueno, dígale al Señor en su palabra. No, es que ahorita la sociedad, le digo, bueno, dígame entonces, ¿qué hacemos con este pasaje? Arranco la hoja, y si la arranco, entonces, ¿seguimos a Cristo o seguimos lo que queremos creer? Y bueno, me voy a detener ahí solamente para decirles, hermanos, el matrimonio debe estar fundado en la palabra de Dios. Si uno de los dos no acepta lo que Dios dice en su santa palabra, puedo asegurarle que ese matrimonio ya está y estará en grandes problemas. O sea, el matrimonio que rechaza la palabra de Dios, el matrimonio que rechaza la palabra de Dios fracasará. Por ejemplo, a veces se dice así cuando alguno de los dos dice, es que Dios dice, ¿y sabe cuál es la respuesta? Ya vienes con tu Biblia. Ya vienes con tu Dios. ¿Se imaginan las palabras que estamos usando cuando decimos así? Estamos diciendo, la palabra de Dios no me importa y no sirve. A Dios no lo metas en este asunto, no me importa lo que Dios diga. Qué cosa tan desagradable. Estamos rechazando la palabra de Dios. Así que, hermanos, el matrimonio no debe rechazar la palabra de Dios. Repite esta frase, dice así: el matrimonio no debe rechazar la palabra de Dios. Hermano y hermana, y los que se van a casar, tenemos que aprender desde antes y grabar para al entrar en esta situación de matrimonio, ser felices. Que tu matrimonio esté fundado en la palabra de Dios. Así, aunque vengan problemas, vengan luchas y ataques del maligno, tu matrimonio permanecerá. ¿Qué dice Mateo 7, 4, 25? Ayúdeme, dice: cualquiera pues estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sí, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué? No cayó. ¿Por qué, hermanos? Estaba fundada sobre la roca. El matrimonio debe estar fundado en la palabra de Dios. El matrimonio no debe rechazar la palabra de Dios. Punto número 2, ayúdeme a leer, dice, el matrimonio debe perdonar sinceramente. A ver, dígalo. No, como que no me gustó, otra vez. Hermanos, todos tenemos un pasado y es mejor dejarlo enterrado. En el matrimonio no se debe de hablar de relaciones pasadas ni de aventuras vividas, pues puede resucitar emociones y recuerdos vividos, pero también pueden despertar desprecio, enojo y celos. O sea, el matrimonio no debe resucitar muertos. Diga, el matrimonio no debe resucitar muertos. O sea, ¿qué significa eso? Lo que ya dije, que no se debe de hablar de las relaciones pasadas, pero también escuche, todas las parejas han discutido, peleado, se han herido entre sí, se han ofendido y han cometido errores. Pero una vez que se ha pedido perdón sinceramente, se debe perdonar también sinceramente y no volver a mencionar el asunto jamás. Pero escuche bien, escuche bien. Dije, una vez que se ha pedido perdón sinceramente. Esto quiere decir que el que falla, el que ofende o lastima, debe de sentir
tristeza y dolor. Debe de tomar responsabilidad de sus errores y aceptar su culpa y no disculparla o no echarle la culpa a la otra persona. Debe pedir perdón de todo corazón con humildad y no exigir ni amenazar. Debe cambiar, debe dejar de hacer lo malo y no pensar que porque se le ha perdonado puede seguir haciendo lo mismo o vivir como si no hubiera pasado nada. Debe esperar a que la pareja asimile, perdone y confíe, porque escrito está en Lucas 15. Si ya está ahí, dígame por favor. Los versículos 18 y 19 dice, el hijo pródigo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y también contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, el que está verdaderamente arrepentido no exige porque sabe que ha perdido sus derechos y sus privilegios. Así que ruega por la misericordia. Escuche bien, aunque Dios es amor, si el pecador no se arrepiente sinceramente, Dios no le perdonará. Por eso el matrimonio debe aprender a pedir perdón sinceramente, pero también debe de aprender a perdonar sinceramente. Y después, una vez que se perdona, no se menciona el asunto otra vez. No se menciona el asunto otra vez, o sea, cuidado con estar resucitando a los muertos. Porque cada vez que se discute o se pelea, se menciona el asunto pasado que ya tiene 3 meses, 3 años y a veces hasta mucho más. ¿Te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cuando dijiste? ¿Te acuerdas cuando hiciste? Ah, mira nada más. Oye, pero eso ya tiene 2 años, 3, 5, 7. ¿Y qué No resuciten muertos porque van a hacer mucho daño a la relación matrimonial. ¿Se acuerda lo que dice un dicho? Que el muerto a los 3 días, ¿qué? Apesta. Y eso es lo que ocurre en una relación cuando se están trayendo a la memoria las ofensas y otra vez. Y hace un mes discutimos sobre algo y ahorita estamos discutiendo sobre otra cosa y ahí lo metemos. Así que hay que tener cuidado. Hay que dejarlos, a los muertos hay que dejarlos enterrados. El estar recordando un problema, una ofensa, hará mucho daño. Así que el matrimonio no debe resucitar muertos. Seguramente el padre en la parábola del hijo pródigo no le recordó al hijo su rebeldía al irse, pero seguramente el hijo no volvió a irse tampoco. Punto número 3, dígalo. A ver, quiero oírle. Punto número 3. El matrimonio es para toda la vida. Entonces, escrito está en Mateo 19, déjeme lo encuentro y usted ya lo debe de tener. Mateo 19, versos 7 al 9 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí está ahí? ¿Sí? Él les dijo, ¿qué? Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿qué? No fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces lo que está diciendo el Señor es que el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio debe tener mucho cuidado con lo que habla. Aquí menciona que el divorcio, dice solo salvo por causa de fornicación. Pero más allá, no por cualquier cosa y porque a veces dicen, es que no nos entendemos, es que ya ahora cualquier pretexto para divorciarse es causa de divorcio. Pero hermanos,
el matrimonio debe tener mucho cuidado con lo que habla. Debe pensar bien lo que se dicen entre sí. Escrito está en Proverbios 18, 20, 21 y le estoy mostrando la Biblia porque no quiero que diga, esa es la filosofía o el pensamiento del pastor, pero hay otras ideas, sí hay otras ideas, pero escrito está. Proverbios 18, 20, 21, ayúdeme a leer, dice, del fruto de la boca del hombre, ¿qué? Se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando habla del fruto de la boca, está hablando de las palabras. Está hablando de lo que dice nuestra lengua, el producto de sus labios. Y luego dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras. Debemos recordar que nuestras palabras pueden traer bendición o pueden traer maldición. Debemos recordar que el que cuida sus palabras, cuida su vida. Pero dice en otro pasaje en Proverbios, el que habla mucho y habla con ligereza, el que habla sin pensar lo que dice, tendrá muchos problemas, desgracias y desastres. Por eso es tan importante que en el matrimonio tenemos mucho cuidado lo que decimos. Entonces, en esta parte, el consejo es, el matrimonio no debe hablar de divorcio. Diga, el matrimonio no debe hablar de divorcio. A ver, repítalo por favor una vez más. Amén. Entonces las palabras divorcio, vete, lárgate, me voy, no te amo, deben de ser borradas de nuestro vocabulario, hermanos. Y aunque estemos muy enojados o enojadas porque sí ocurre, y a veces la pareja nos puede sacar hasta, dicen por ahí, canas verdes, porque las canas son blancas. Pero debemos de cuidar mucho lo que nuestra lengua dice, porque ya vimos aquí que dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Una palabra constante, una palabra mal dicha puede traer el final a un matrimonio. Y si se habla constantemente de divorcio y de vete, lárgate, no te amo, no te quiero, entonces ya estamos condenando a nuestro matrimonio al divorcio. Allá en Mateo 12, 36, dice, ayúdeme a leer, dice Mateo 12, 36 y 37, escrito está, ¿qué? Que abren los hombres, de ella darán cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio, porque por tus palabras, ¿qué? Serás justificado y por tus palabras serás condenado. Note el valor y lo importantísimo que es el hablar. Y a veces uno puede decir, bueno, es que pues yo me enojé y hablé así. No, escucha lo que dice el Señor. Del producto de tus labios, o sea, de tus palabras, es que va a ocurrir la vida o la muerte en tu relación matrimonial. Y luego dice el Señor Jesucristo que de cada palabra que hablemos vamos a dar cuenta en el día del juicio y tenemos que pensar, cuidado. Pero hace más profundo esto y dice, mira, por tus palabras serás justificado, o sea, declarado justo y perdonado, o por tus palabras mismas serás condenado. Y es así. Por eso cuando la gente escucha, ¿quién desea recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? Y toda la vida fue una negativa. No quiero, no tengo tiempo, no me importa. Por sus palabras será condenado. O por sus palabras será justificado el que diga, recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Pero hablando aquí del matrimonio. Entonces, el matrimonio no debe hablar del divorcio. Porque a veces es la palabra más fácil que ocurre en nuestras vidas. Entonces, hermanos, nuestras palabras pueden traer bendición o maldición en nuestra vida matrimonial. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. El matrimonio no debe hablar de divorcio. Recuerdo que hace muchos años, ya tenemos 34 años de casados, mi esposa y un servidor.
Y no crean que es el pastor, seguramente todo tiene que ser tan bien, seguramente el pastor es la persona más sabia y lo conocemos tan como es, entonces seguramente su vida matrimonial ha sido fácil. No, todos somos carne y todos cuando nos enojamos es fácil ofender. Y todos cuando ya nos llega un momento que decimos, bueno, ya total, si no funciona, pues ya vete, ya que estamos aquí, ¿para qué nos lastimamos más la vida, hombre? Ya, o si no te vas tú, me voy yo. Y cuando el Señor nos dio esta palabra, el matrimonio no debe hablar del divorcio. Y cuando el Señor nos dio esa palabra hace muchos años, no resuciten muertos. La creímos y la recibimos. Y dijimos, no vamos a hablar del pasado. Y si hace una semana discutimos por la razón que sea, hoy que discutamos no vamos a traer ese muerto a la vida porque va a apestar la relación. Y dijimos, no vamos a hablar de divorcio ni de separación, ni vamos a decir no te amo, porque eso lastima tanto y desgasta mucho la relación. Entonces, escuche los consejos del Señor. Último consejo y terminamos. El matrimonio debe permanecer unido físicamente. A ver, quiero oírle, por favor. Hermanos, escrito está en Mateo 19. Mateo 19, usted ya lo va a tener ahí, así que muy pronto usted lo puede leer. Versículos, vamos a leer versículos 4 al 6. Dice, él, o sea Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, cómo los hizo? Varón y hembra los hizo. ¿Y sabe para qué? Dice, y dijo, por esto dejará el hombre, o el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y entonces los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre, ¿no? Entonces, el matrimonio debe permanecer unido físicamente. El consejo al cual me quiero abocar aquí o le quiero compartir es a la parte física, porque hay aquí, habla de la unión, llegarán a ser una sola carne y habla de una unidad física, emocional, espiritual, o sea, profunda, la persona completa. Pero quiero referirme aquí a la parte física y aquí no me refiero a la parte íntima o sexual, sino más bien a la parte de persona. El Creador, dice la Escritura, los hizo varón y hembra. ¿Y sabe para qué los hizo varón y hembra? Para que pudieran vivir en estado de matrimonio. Y entonces dice que cuando esto ocurre, el hombre debe de dejar toda atadura emocional o física con sus padres, con su familia, pero también con sus amigos. En la vida matrimonial no solamente se está atado a los padres o se está atada a la familia, pero también muchas personas están atadas a sus amistades. De tal manera que a veces hay, en mi larga carrera ya de pastor, he oído y he visto personas que hacen lo que la amiga o el amigo les dice. Es que mi amigo me dijo, él ya pasó por ahí y él me dijo, no le hagas caso, hombre, bótala ¿Y dónde estás viviendo? Estoy viviendo con el amigo ahorita. Algunas veces parece que el amigo o la amiga es el verdadero esposo o la pareja. Por eso dice, no puede dar toda la lista, pero lo que está diciendo, la unión más fuerte es la de papá y mamá. Y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces hay que dejar toda atadura emocional o física. Luego dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces ya no son dos. Cuando a veces yo escucho cuando las pláticas, es que tú, es que yo, es que mi cosa, es que tu cosa, es que mi dinero, es que tu dinero. Y cuando yo oigo así digo, estos todavía no son una sola carne. Estos tienen bien separado tus cosas, tus relaciones, tus gustos, tus actividades con las mías. Y entonces lo único que hacemos es llegar a cierto momento en la casa
para compartir la cama y cuando se enojan, ni eso se comparte. Pero dice el Señor, ya no son dos, ya no es tú y yo, sino nosotros, un equipo, una sola carne, unidos física, emocional y espiritualmente. Por eso dice allá en Efesios, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie se golpea a menos que esté enfermo. Y lo que quiere decir es, nadie va a lastimar a su pareja porque se ama a sí mismo. Entonces, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Aquí el consejo, hermanos, es, el matrimonio no debe irse de la casa. Diga, el matrimonio no debe irse de la casa. El matrimonio no debe irse de la casa, es decir, el matrimonio debe actuar con sabiduría y madurez, no con locura e inmadurez. Quizás nos enojamos, sí, nos herimos, sí, a veces fuertemente, pero nadie debe irse de la casa, hermanos. Deben de tener cuidado con ese juego diabólico, escuche, ese juego diabólico de me voy y regreso, ese juego diabólico de me voy y regreso, porque en una de esas ocurrirá algo desastroso que romperá la relación definitivamente. Aquí en nuestro hogar nos enojamos. Porque todos se enojan, hermanos. Pastor, ¿usted se enoja con su esposa? Sí, claro que sí. ¿Y pastor, se enojan fuerte? Sí, claro que sí. Y entonces, ¿qué hacen? Que ahí nos quedamos. Y después ahí mismo nos perdonamos. Aquí en nuestro hogar nos herimos. Lamentablemente somos como Adán y Eva. ¿Se acuerda que Adán le dijo al Señor, pues la mujer que me diste, ella tiene la culpa? Ahí en el hogar nos herimos. Pero aquí en nuestro hogar también nos sanamos. Diga gloria a Dios. Aquí en nuestro hogar nos ofendemos, sí, se nos escapa, lamentablemente, pero aquí en nuestro hogar nos pedimos perdón y nos perdonamos. Es entonces cuando aquí en nuestro hogar dejamos que Cristo sea el Señor del hogar, el Señor de nuestro matrimonio y el Señor entonces de nuestra familia. Y de esta manera estamos diciendo que nuestra pareja o nuestro matrimonio, después de Dios, es lo más importante. Eso le va dando una estabilidad al matrimonio y una capacidad para ir comprendiendo, para ir poniéndose de acuerdo. Y cuando ocurre que unas veces no nos ponemos de acuerdo, bueno, no nos queda más que buscar la misericordia de Dios, la cual es grande, grande, ¿verdad, hermanos? Como está lejos el oriente del occidente y el cielo de la tierra y lo profundo del mar, su gracia y su favor es para siempre, y ahí el Señor nos cobija, nos abraza y nos levanta.